continuar con el mensaje que empecé I want to continue with the message that I started hablando cómo traer el reino de Dios en nuestras vidas. about how we can bring the kingdom of God into our lives. Yo hablé que tenemos que entender cómo se manejan los reinos para entender el reino de Dios. I talked about how to understand how the things of God work so we can bring it down to heaven, down to earth. Como los reinos de la tierra funcionan, How the kingdoms of earth work para traemos el reino de Dios en nuestras vidas. so that we're able to bring the kingdom of heaven down to our lives. Entonces, para recordar, cada reino tiene que And so to remind you, every kingdom has what? tener su propio dinero, They have their own money, tener su propia música, their own music, tener su propio idioma, their own language, tener su propia comida they have their own food, y tiene que, and they have what? falta una, There's one left. su propio idioma, su propio own lenguaje. language. Qué bueno, pusieron atención, ¿verdad? Good thing you paid attention. Repito esto para aquellos que están veniendo ahora y no escucharon I'm esto. repeating this for those of you who weren't here to listen to the other messages. Y hoy quiero terminar esta serie hablando justamente sobre la moneda del reino. And today I want to finish this message by talking about the currency of the kingdom. Pero una vez más, But once again, entendamos we understand algo sobre la moneda. something about currency. ¿Por qué existe la moneda? Why does currency exist? La moneda existe para negociarnos, ¿verdad? Currency comes so we can negotiate, right? Comprar, vender, Buy para and que sell. podamos negociar. So we can negotiate. Entonces, si yo quiero comprar una botella de agua, So if I want to buy a bottle of water, yo tengo que traer el dinero para comprar esta I agua. have to have the money to buy Y that como bottle of yo water. tengo que traer la moneda del país o del local donde estoy para adquirir esta And like agua. I said, I have to have the currency and the money of the place that I'm at so I can acquire that Si bottle yo of llego water. en un país, vamos a decir la India, If I go to India y llego allá con reales de Brasil, and I get there with reales from ellos no me Brazil, van a vender una botella de they're agua, not going to sell me a bottle porque of ellos water necesitan de su propia moneda. because they need their own currency. Entonces, si yo quiero comprar una botella de agua, So if I want to buy a bottle of water, ¿cuánto cuesta una botella de how agua? much does a bottle of water cost? $2. $2. Yo, por ejemplo, siempre cuando llego a la iglesia y veo algunos niños caminando, For example, whenever I come to church and I see some kids walking yo around, veo a los niños con unos $2, $3 en sus manos. I see kids with $2, $3 in their hands. ¿Cuántos ya vieron los niños acá cargando sus dólares How en las many of you have manos? seen like Ellos, kids walking around ellos with $2 están and $3? esperando terminar el servicio. They're waiting for the service to end, No es para ofrendar. not to give us offering. Ellos están esperando terminar el They're servicio waiting for the service to end para correr allá para comprar sus to chips y run su and go soda. buy their chips and soda. Porque ellos saben que para comprar sus chips y sus sodas ellos necesitan tener por lo menos unos $2, Because they $3. know that if they want to buy chips and soda, they need to have $1 or $2, $3. Entonces depende de lo que voy a comprar, yo tengo que tener esta cantidad de dinero. So depending on what I'm going to buy, I have to have that quantity of Si money. yo quiero comprar una bicicleta, If I want to buy a bike, ¿cuánto tengo que tener? how much do I need to have? $50, $100. $100. Hablando en esto, estábamos Speaking of hablando which- sobre nuestro viaje a Cuba. We were talking about our trip in Cuba. Entonces, probablemente queremos ver si logramos llevar un container para Cuba. Container. And we're talking about bringing a container to Cuba. Y queremos llevar bicicletas, todas esas cosas, And we want to ¿verdad? bring bicycles and things like that. Vamos a ver la posibilidad de esto y Let's look at the les possibility informo for that later. para que ustedes puedan ayudar a lo mejor regalar una bicicleta para alguien allá So en you Cuba can maybe help with maybe giving a bicycle or something to the people in o Cuba. algo, ¿verdad? Or Entonces, something. si yo quiero comprar una bicicleta, ¿cuánto tengo que tener? So if I want to buy a bike, how much do I need to have? $50, $100. $50, $100. Si yo quiero comprar un carro, If I want to buy a car, si es un carro sencillo, un If it's a carro very simple barato, car, something unos that's 15 cheap. mil, 20 mil. it's like $15,000. Si yo quiero comprar un Cadillac, If I want to buy a Cadillac, ¿cuánto vas a hacer? how much is that going to be? No, yo quiero que ustedes me ayuden, I want por you to help me favor. Yo out, sé que right? ustedes saben el precio. 70, 60, 80 mil. 80,000. Ok. Si queremos comprar una Lamborghini, If you want to buy a Lamborghini, va subiendo el precio, ¿verdad? prices go up, right? Si yo quiero comprar un carro, una casa, If I perdón. want to buy a house, No sé si ustedes me están comprendiendo lo que quiero I don't decir. know if you're understanding what I'm trying to say, Pero todo que quiero adquirir tiene un precio. but everything that I want to acquire has a price. Cuanto más yo quiero algo, The more I want something, más yo tengo que dar más dinero. Yo tengo que soltar más the more dinero. money I have to let go of, the more money I have to give.
Entonces, una botella de agua es fácil de comprar. So a bottle of water is very easy to buy. Pero ahora comprar una casa ya es un poquito más But difícil. now buying a house is a little bit more difficult. Porque, como hablé, yo solamente puedo adquirir algo con la cantidad de dinero que yo tengo. Because like I said, you can only acquire something with the amount of money that you have. If I don't have money, Si no tengo dinero, I can't buy a car, I can't buy a no puedo house. comprar un carro o una casa. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener más dinero? So what do I need to do to have more money? ¿Qué tengo que hacer? What do we do? Bueno, cuando somos niños, When we're kids, los padres nos regalan. our parents just give it to us. Pero ellos nos regalan solamente una cantidad así que podemos manejar. But they only give a quantity that they can manage. Por eso que yo creo que los niños antes de salir de sus casas, That's why I think that the kids, before they leave their ellos están homes, hablando para sus padres, me regala mis $2, me regala mis they're already $3. telling your parents, can you give me $2? Can you give me $3? Porque los padres regalan ciertas cantidades, ¿sí o no? Because parents give certain quantities. Pero la otra manera de adquirir dinero, But another way that they can manage money Es or acquire trabajando. money is by working. por eso las personas trabajan. That's why people work. Por eso muchos de ustedes dejaron sus países, que son los que son That's inmigrantes, why those of you who are immigrants left your country vinieron para acá to come here para trabajar y ganar más dinero, ¿sí to o no? work and make more money, right? Quieren ganar más dinero. You want to work and get more money. Y algunos trabajan desesperadamente, And some people work desperately, 24/7, 24/7. trabajan 2, 3 trabajos They work 2, 3 jobs para tener más dinero. to have more money. Ahora, yo entiendo entonces el concepto del dinero, la moneda en esta tierra. So now we understand the concept of money and currency on this earth. Ahora, si yo quiero negociar en el reino de Dios, Now if I want to negotiate in the kingdom si of yo estoy heaven, hablando, venga tu reino, if I'm saying your kingdom y yo come, quiero negociar en el reino de Dios, and I want to negotiate the nosotros kingdom vamos of a tener God, que tener la moneda del we reino. have to have the currency of the kingdom. ¿Y cuál es la moneda del And reino? what's the currency of the kingdom? Fe. Faith. La moneda del reino es fe. The currency of the kingdom Tú is no faith. puedes negociar en el reino si tú no tienes fe. You can't negotiate in the kingdom if you don't have faith. Voy a te dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 9. Open your Bibles to Mark chapter 9. Aquí cuenta la historia de un padre Here's talking about a story of a father que está desesperado por su hijo que está con problema. that's desperate for his son because he has a problem. Entonces su hijo, un demonio lo agarra And so a demon takes the child y aventa el niño al fuego, and throws him into the fire, aventa en el piso, throws him onto the e ground, intenta matar el niño and keeps trying to kill the y el kid. padre está desesperado. And the father's desperate. Entonces, en este momento Jesús no está con los And discípulos so in this moment, Jesus isn't with the disciples. y llega el padre para los discípulos, por favor, ore por mi hijo. And the father gets to the disciples and says, please pray for my kid. Y nada sucede. And nothing happens. Entonces cuando llega And Jesús, so when Jesus arrives, él va a Jesús y le dice, por favor, haga algo he por goes mi to hijo. Jesus and says, please do something for my kid. Va conmigo en Marcos capítulo 9, Go with me to Mark chapter 9, versículo 20. verse 20. Marcos 9, 20. Mark 9:20. Dice así, And it says this. así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu comenzó a revolcarse echando espumarajos. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into convulsion. He fell into the ground, rolling around, foaming at the mouth. Jesús le hace una pregunta, dice así, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. And Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? Desde que era niño, contestó. From childhood, he answered. Versículo 22. Verse 22. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. He has been often thrown into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Paré por aquí un momento. Stop here for a moment. Entonces ahora está este padre So here there's this father negociando en el reino. negotiating in Es the como, kingdom. yo quiero comprar en el agua, tengo mucha sed, por favor, si me puede hacer algo, me It's da like, esta "You're trying to botella buy de water. agua. I'm really thirsty. Can you please give me some water? Ok, yo te doy, pero me da el dinero. Okay, I'll give you the water, but here, give me the money. Entonces está este padre, por favor, si me puedes hacer So algo, the father's saying, please, if you can do something, haga algo por mi hijo. do something for my son. Versículo 23. And verse 23. Mira lo que en la versión que estoy leyendo dice, Look at the version that I'm reading. ¿cómo que si puedo? Yes. If you can, Jesus said,
¿Cómo? Está haciendo, ¿cómo que se It's a puedo? question. What do you mean, if I can? Yo puedo todo. I can do anything. Cuando el reino de Dios está, Where the kingdom of God is todo here, es posible. everything is possible. ¿Cómo que se puede? What do you mean, if can I? Todo es posible. ¿Cómo me Everything hace is esa possible. pregunta? What is this question? Porque fue eso lo que él preguntó. Because that's what he asked. Si puedes hacer algo, If you can do something, por favor ayúdame. please help me. De nuevo, ¿cómo que se puede? Again, he says, if you can, Para el que cree, todo es posible. everything is possible for those who believe. Aquel que trae la moneda del reino, The one who has the currency of Aquel que of trae the la kingdom, fe, that has faith, todo es posible. everything is possible. Mira la persona que está a la par Look at the tuya. person next to you Y ahora sí, si tú traes la moneda del and reino, say, if you have the currency of the kingdom, todo es posible. everything is possible. Todo es posible. Everything is possible. Versículo 24 le dice, Verse 24 says, sí creo, I do believe. pero yo creo que me falta. Help me overcome my unbelief. No, yo estoy aquí hablando ahora. Oh, but I'm saying this now. Yo creo que me falta. I think there's a little bit that's Sí missing. creo. I do believe, Pero el tanto que yo creo no es el suficiente para adquirir lo que yo quiero. but the amount of belief that I have isn't sufficient for what I want to acquire. De nuevo, vamos a traer el concepto del reino. Like I said, we're going to bring the concept of the Yo kingdom. quiero comprar este I carro, want to buy this car, pero yo no tengo el but I suficiente. don't have the sufficient amount of money. Eso es lo que es así. Si yo creo, yo traigo un poquito de la moneda, yo traigo un poquito de fe, pero I do have a little bit of the currency, I have a little bit of faith, but él continúa diciendo, he continues saying, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. help me overcome my unbelief. El padre dijo así, The father says, yo no tengo el suficiente, I don't have enough. ayúdame Help me en mi poca fe. overcome my unbelief. ¿Están conmigo? Are you with me? Tenemos entonces que empezar a adquirir esta moneda del reino. So we have to begin to acquire this Si currency. yo tengo fe, If I have faith, pero no es but suficiente, it's not sufficient, entonces yo tengo que trabajar por más fe. that means I have to work for more De la faith. misma manera que yo tengo que trabajar por más dinero In en the este same way that I need mundo, to work for more money yo in tengo this que world, empezar ahora a trabajar por más I fe. need to work to Yo have veo more que faith. mucha gente no logra lo que quiere en el reino I believe lots of people don't get what they want in the porque kingdom no trae el suficiente, la moneda que es la fe, que es el necesario para adquirir. because they don't have the sufficient amount of currency, which is the faith that they need to acquire. Si leemos Mateo capítulo 9, If we read Matthew chapter 9, prácticamente en todo el capítulo, throughout the whole chapter, vamos a practically, ver hombres y mujeres we're going to see men and women que adquirieron algo that acquired something en el reino in the kingdom porque ellos trajeron la fe. because they brought the faith. Por ejemplo, va conmigo en Mateo capítulo 9, For example, go with me to Matthew chapter 9, versículo 1. verse 1. Mateo capítulo 9, Matthew 9, versículo 1. verse 1. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Jesus stepped into the boat and crossed over to come to his own town. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Some men brought to him a paralyzed man lying on a mat. Jesus saw their faith and said to the man, take heart, son, your sins are forgiven. Mira qué interesante acá. Look at how interesting this is. Imagínate tú entrando en una tienda, Imagine you're going into a store, vamos a decir, tú quieres comprar una Lamborghini. like for example, you want to buy a Lamborghini. Tú llegas vestido de cualquier manera, de You get there shorts, dressed de in whatever chanclas. manner, in like shorts and sandals. El vendedor te va a mirar, The owner, the salesman's going to look at you, ese no trae nada. say that guy doesn't have anything. ¿Sí o no? Yes or no? Ese no trae nada. He's going to say he doesn't have anything. Ahora tú llegas ya con un zapato Ferragamo, But you get there with shoes that are Ferragamo, con el belt Ferragamo, with a belt Ferragamo, con un Rolex. with a Rolex. El vendedor va a mirar si salesman's gonna see este him. trae dinero. This one has money. ¿En qué te puedo ayudar? What can I help you with? Mira, es lo que está sucediendo acá. Look, that's what's Jesús happening cuando here. miró a When ellos, Jesus saw him, ellos traen fe. they have faith. Ellos traen fe. They have faith. Mi pregunta es, My question is, cuando Jesús te mira, When Jesus looks at you, Jesús ves que tú estás trayendo fe, does he see that you're o bringing que faith? Jesús ves que estás trayendo. Or does he see what you're wearing, what you have?
Señor, venga tu reino. God, your kingdom Señor, come. yo necesito de un milagro. Lord, I need a Necesito miracle. de una sanidad. I need a healing. Necesito de esto. I need something. Pero ¿qué le estás viendo? But what is he seeing? Entonces Jesús, al ver a ellos que tenía fe, And so Jesus seeing that they have faith, ya les dijo, he already ánimo, says, take Ánimo. heart, take heart. tus pecados se son perdonados. Your sins are forgiven. Bueno, aquí yo no puedo enseñar sobre eso porque es una otra enseñanza, ¿verdad? I Porque can't get into that because that's a different teaching, but esta enfermedad de este hombre the healing of this man vino por causa de un pecado que le había cometido. came because of a sin that he Por had eso que tenía committed. que ser perdonado That's primero. why he had to be forgiven first. Pero algunos hombres empezaron a decir, pues, ¿quién eres tú para perdonar pecados? But some men began saying, who are you to forgive sins? Dice, ok, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre And he says, okay, for you to know that I am the Son of Man, tiene el poder, I have the power. yo te hablo, levántate y camine. I say to you, get up and walk. Entonces aquí vemos un milagro, el hombre empezó a caminar. So we see this miracle. This man began to walk. Pero un poquito más adelante, But a little bit ahead, el versículo 18, in verse 19, 18. Versículo 18 de Mateo capítulo 9, verse 18 of Matthew chapter 9, it says, mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. while he was saying this, a synagogue leader came and knelt before him and said, my daughter has just died, but come and put your hand on her and she will live. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. Jesus got up and went with him, and so did the disciples. En esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years came behind him and touched the edge of his cloak. Pensaba, She said to herself, si al menos lograr tocar su manto, quedaré sana. if I only touch his cloak, I will be healed. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Jesus turned and saw her. Take faith, my daughter, he said. Your faith has healed you. Y la mujer quedó sana en aquel momento. And the woman was healed in that moment. Pongan atención en esto. Look, pay attention to this. Yo imagino I imagine Jesús caminando. Jesus walking. Yo imagino la cantidad de personas alrededor de I imagine the Jesús. quantity of people around him. ¿Cuántos no estaban cerca de Jesús? How many people were close to him? ¿Cuántos no estaban tocando How a many people were Jesús? touching him? ¿Cuántos no estaban allá haciendo así, queriendo estar How many cerca de people were Él? there shoving each other to be there? ¿Y cuántos fueron sanados? And how many were healed? Ninguno. None of them. ¿Por qué? Why? Porque no traían la moneda del Because they reino. didn't have the currency of the kingdom. No tenían fe. They didn't have faith. Ellos estaban tocando, estaban cerca de They were Jesús touching Jesus, they were close to him, y nada sucedía. and nothing happened. Tú puedes venir domingo tras la iglesia, You can come Sunday after Sunday to church, pero si tú no traes fe, but if you don't have si faith, tú no realmente crees quién es realmente Dios, if you don't truly believe who God is, nada vas a suceder. nothing's going to Y happen. no culpe a Dios por And don't eso. blame God for that. Tú no traes la fe. You don't have the faith. Tú no estás trayendo la moneda del You reino. don't have the currency of the kingdom. Tú estás demasiado pensando en traer, adquirir la moneda de este mundo, You're too busy worrying about acquiring the money of this world, pero no estás preocupado en adquirir la moneda del but you're reino. not worried about the currency of the kingdom. Esta mujer, This woman, ella no fue como los demás. she wasn't like the rest. Los demás solamente querían estar allá. The rest just wanted to be Esta mujer there. dijo, no, yo quiero algo más. This woman said, I want Y something ella more. empezó a traer más fe, ella empezó a adquirir fe. And she began to acquire faith. Ella empezó a decir, si yo tan solamente lo toco, She began to say, if I only si just yo touch his solamente cloak, lo toco, if I just touch él him, no necesita orar por he mí. doesn't need to pray for Yo, me. si yo solamente tocar, If I just touch yo him, sé que yo voy a ser sana. know I will be healed. Yo sé que yo voy a ser I sana. know I will be Ella healed. traía la moneda. She had Ella the traía la currency. moneda She suficiente had para su enough sanidad. currency for her Y healing. cuando ella lo toca, And when she touches Jesús lo Jesus, mira. Jesus sees Tu fe, your faith. tu fe Your faith te ha sanado. has healed you. Llegaste al reino You have gotten to the con la kingdom moneda correcta, with the correct con la currency, cantidad correcta. with the quantity that Hija, was enough. hija. My daughter, Puedes ir, you may go. tú estás sana. You're healed. Continuando en Mateo 9, Continuing in Matthew 9, un poquito más adelante, a little bit ahead, en el versículo 27, in verse 27, a irse Jesús de allí,
2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. As Jesus went out from there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, son of David." Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? When he had gone indoors, the blind men came to him, and he asked them, "Do you believe I am able to do this?" ¿Ustedes traen la moneda suficiente para que ustedes sean sanos? Do you have the sufficient currency for this Para que puedan ser, para que so fueran that you may sanos. be healed? ¿Ves? Jesús ya podría orar por ellos See, Jesus could already pray for them y decir: sean sanos. and say, "Be healed." ¿Sí o no? Yes or no? Eran ciegos. They're blind. Era obvio que lo que querían eran ser insanos, It was eran obvious ver. that what they wanted was to see. Pero Jesús le hace esta pregunta But para Jesus ellos: asked this question for them. ¿creen que puedo sanarlo? Do you believe I am able to do this? ¿Crees que Dios puede intervenir en la situación que tú estás pasando en Do you este believe that momento? God can intervene into the situation that you're going ¿Crees through? que Dios puede sanar tus emociones? Do you believe God can heal your ¿Crees que Dios emotions? puede sanar su cuerpo? Do you believe God can heal ¿Cree que your Dios body? puede hacer un milagro en su casa? Do you believe that God ¿Cree can que do a Dios miracle in puede your hacer un home? milagro en su Do you familia? believe God can do a ¿Cree que miracle in Dios your puede family? traer la salvación para su hijo? Do you believe that God will bring that salvation into ¿Cree your que Dios family? puede operar la provisión en la cual tú necesitas? Do you think God can operate into this, the necessity that you need? Tenemos que traer esta moneda. We need to bring this currency. Versículo 29 dice: Verse 29 says, entonces, ellos dijeron: sí, Señor, les respondieron. or before that says, "Yes, Lord," they replied. Entonces les tocó los ojos y les dijo: Then he touched their eyes and said, se hará con ustedes, "According to your faith, se hará con ustedes conforme su fe. according to your faith, let it be done to you." ¿Están conmigo? Are you with me? Se hará con ustedes Let it be done to you conforme su fe. according to your faith. Si tú no crees If you don't believe que Dios no puede hacer un milagro, that God can do a miracle, Dios no va a hacer un He's milagro. not going to do the miracle. Tú no puedes decir que crees que Dios va a hacer un milagro, que vas a salvar tu esposo, You can't say, "Oh, God's going to do this miracle. He's going to save my husband." y toda vez que tú lo ves, And every time you see him, este borracho nunca vas a cambiar. "Oh, this drunk man, he's never going to change." Tú no lo crees You don't believe it porque tú estás declarando con tu boca que él nunca vas a cambiar. because you're declaring with your mouth that he's never going to change. Si tú recibes tu sueldo If you receive your salary y tú estás creyendo por la provisión para algo que tienes que pagar, and you're believing into the provision of something you need to y tú pay, recibes el sueldo, and you receive your salary, esto no me alcanza para and you say, nada. "Oh, this isn't going to be enough." Tú no lo crees. You don't believe. Cuando tú crees, When you believe, es como esta mujer que dijo: it's like this woman who si yo says, tan solamente lo toco, "If I just touch him, yo sé que voy a ser I know sana. I'm going to be healed." Are you here with me? ¿Están aquí conmigo? Entonces vemos estos hombres que alcanzaron algo en el reino So we see these men that were able to get something in the kingdom porque ellos traían la moneda del reino. because they had the currency of the kingdom. Se recuerden conmigo, Remember with me, en el reino in the kingdom, no hay enfermedad, there's no sickness, no hay tristeza, There's no sadness. no hay depresión, There's no depression. no hay pobreza. there's no poverty. Entonces nosotros tenemos que establecer el reino de Dios. So we need to establish the kingdom of God. Entonces, como mencioné, So like I mentioned, el paralítico, the paralytic la man, mujer con el flujo de sangre, the woman with the bleeding, los ciegos, the blind men, ellos buscaron y ellos lograron algo en el reino. they all went to seek and they all were able to acquire in the kingdom. ¿Por qué? Why? Porque sabían negociar en el Because they reino. knew how to negotiate with the currency. Porque ellos traían la moneda del reino. Because they had the currency of the kingdom. Entonces, ¿cómo puede adquirir fe? And so how can you acquire faith? ¿Cuántos quieren saber? How many of you want to know? Pregunta para mí, pastor, ¿cómo puedo Ask tener me, más fe? Pastor, how can I acquire faith? Bueno, solo algunos quieren Well, saber. a few of you want to know, but ¿Se recuerda que yo hablé que una manera de tener fe, remember that one way una manera de tener dinero that we can make money son los padres cuando regalan para los niños? is that when kids ask for their parents. Y mira esto, And look at this. el Padre también ya nos regaló la fe para cada uno de The nosotros. Father has already gifted us with faith. En Romanos capítulo 12, In Romans chapter 12, Romanos capítulo 12, Romans chapter 12, versículo 3. verse 3.
Abra ya conmigo Romanos capítulo 12, Go with me to Romans 12, versículo 3. verse 3. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. For by faith given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than ought, Sino más bien piense de sí mismo con moderación, but rather think of yourselves with sober judgment, según la medida de fe que Dios le haya dado. in accordance with the faith God has distributed to each one of you. Entonces, para todos nosotros acá, So to everyone here, Dios ya nos regaló una medida de fe. God has already given us a measurement of faith. Entonces, es algo que Él ya nos regaló, que ya tenemos. So it's something that we already have. He gave it to us. Pero si yo quiero But más, if I want more, yo tengo que trabajar. ¿Se I need to recuerda? work. Si yo quiero dinero, tengo que trabajar por más dinero. remember, if I want to have more money, I got to work Si for yo more quiero money. fe, yo tengo que trabajar por más fe. So if I want more faith, I got to work for more faith. En 1 Corintios 13, If 1 of Corinthians la Biblia 13, nos enseña que hay dones del Espíritu. the Bible talks about the gifts of the Spirit. Y uno de esos dones And one of these gifts es el don de fe. is the gift of faith. Entonces, es un regalo de Dios para nosotros. So it's a gift from God to us. Y si yo busco, si yo empiezo a buscar, si yo empiezo a pedir, And if I ask for it, if I seek it, yo voy a empezar a recibir más de los dones del Espíritu y voy a recibir también el don de fe. I will receive more of the gifts of the Spirit and the more of the gift of faith. Ahora vemos los discípulos queriendo también adquirir más fe. Now we see the disciples also trying to acquire more faith. Los discípulos decían, si no, necesitamos de más fe. The disciples said, no, we need more faith. Yo no sé cuántas veces en la Biblia Jesús habló para ellos, hombres de poca fe. I don't know how many times Jesus says to them, men of little faith. Entonces, si tú tienes poca fe, So if you have little faith, no te preocupes. don't worry. Solamente busque para tener más fe. Just search so you can have more faith. Porque Jesús habló muchas veces de los Because apóstoles. Jesus said many times to the disciples, Hombres de poca fe. men of little faith, Hombres de poca fe. men of little faith, Hombres de poca fe. men of little faith. Pero miren Lucas capítulo 17. But look at Luke chapter 17, Versículo 5. verse 5. Lucas 17, versículo 5. Luke 17, verse 5. Entonces los discípulos o los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. The apostles said to the Lord, increase our faith. Y repita conmigo, aumenta nuestra Repeat fe. with me, increase our faith. Amén. Amén. Amen. Versículo 6. Verse 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. He said, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Mira que ellos dicen, Señor, aumenta nuestra fe. You see that disciples say, Lord, increase our faith. Y parece un poquito ilógico lo que Jesús contesta. And it seems a little bit illogical what Jesus says. Porque a lo mejor ellos estaban pensando que Jesús le iba a imponer las manos, Because maybe they were thinking Jesus is going to put his hands on them, reciba más fe. receive more faith. Pero no, But no, Jesús habla para ellos. Jesus says to them, Si ustedes tuvieran fe if you have faith tan pequeña como un grano de mostaza, as small as a mustard seed, ¿por qué Jesús dio esta respuesta para ellos? why did Jesus give this response to them? Porque Jesús no solamente oró, Because why didn't Jesus just pray? pero Jesús empieza a enseñar a ellos cómo adquirir esta fe. But Jesus instead shows them how to acquire this Aunque faith. su fe puede ser pequeña en este momento, Even if your faith is small in this moment, una semilla de un grano de mostaza es algo pequeño, the size of a mustard seed is very small. pero cuando sembrada But when it's planted y empieza a crecer, and begins to grow, empieza a ser algo muy grande. it's something that's very Es algo que big. tiene que ser cultivado. It's something that's going to be Es cultivated. algo que tú tienes que ahí forzar para que pueda crecer, trabajar, para It's que something you crezca need esta to semilla, work on so that the seed can que se grow. pueda hacer un árbol So it can be a tree. y que pueda tener sus
ramos, and so it can have its own branches. ¿verdad? Grandísimas que pueden hasta las Huge aves branches y hacer nidos. that even birds can put nests on them. Tenemos que ejercitar nuestra fe. We need to exercise our Todo faith. lo que nosotros no ejercitamos Everything that we don't exercise, se puede atrofiar. it becomes weak. Atrofiar. It becomes Atrofiar. No existe, si existe esa palabra atrofiar, voy a explicar para ustedes lo que es I'm going to explain atrofiar. what this word is. Por ejemplo, For example, allá en la India in India, hay muchos hombres que se quieren volverse gurús. there are many men that want to be gurus. Y para ellos se volver un hombre Dios, And for them to be a man that's a god, ellos tienen que hacer algo que es un poco loco, un poco, no tienen que hacer algo, cosas locas. they have to do crazy things. Entonces hay hombres que se quedan con el brazo así levantado And so there are men that keep their hands raised por años. for years. No estoy bromeando, I'm sin not bajar el joking, brazo. without putting their hand down. Entonces ellos llegan hasta amarrar acá la mano así con algo en un árbol, en algo, And para so se quedar levantado. Some of them even wrap their hand around a tree so that they can keep it up. Después de algunos meses, After a few months, y principalmente después de algunos años, and especially after a few years, el brazo ya no baja más. the hand can no longer go down. Se atrofió todos los músculos. The muscles are all still now. Ya no tiene más movimientos. There's no movement. Ya no puede mover más. They can't move it Está anymore. paralizado. It's paralyzed. Entonces, si él quiere, no hay, ya atrofió todo. So if he wants to, he can't. It's already stuck like that. Si nosotros estamos mucho tiempo sentados, And if we're too long sitting, no caminamos, no hacemos nada, we don't walk, we don't los do anything. músculos empiezan a atrofiar y The cuando, muscles start to y- get y still. cuando queremos caminar when empezamos we a want- sentir dolor. And when we want to move, we start to feel pain. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm trying to Si say? nosotros If we no ejercitamos nuestra fe, don't exercise our aunque faith, sea pequeña, even if it's y small, no ejercitamos, we don't exercise it, empieza a atrofiar. we get stuck. Por eso muchos dicen, ay, ya no creo más. Oh, that's why a lot of people say, I don't believe Porque anymore. la fe de muchos está atrofiada, ya Because no some creen, everyone's ya, faith is stuck now. ya está It's paralizada. paralyzed. Pero tiene que ser ejercitado. But it needs to be exercised. Tiene que empezar a trabajar, sembrar, tiene que hacer algo. It's something that you need to work on to plant. Entonces Jesús empieza a enseñar a ellos cómo aumentar la fe. And so Jesus shows them how they can grow this faith. Si tú quieres aumentar sus músculos, If you want to have, if you want to grow your muscles, tú hablas con Richard, you ask Richard. él te va a dar una clase de nutrición, He'll give you a class of nutrition, de ejercicios of exercise, para cómo hacer sus músculos and how crecer. to make your muscles bigger. Y muchos quieren decir, no, yo quiero tener ese cuerpo así ya de un día para el otro. And people say, oh no, I want to have this body in one day to the next. No, No. tú vas a tener que cambiar su You dieta, need to change your diet. tú vas a tener que empezar a hacer You need ejercicios. to do exercise. ¿Cuántos de ustedes ven que a veces yo llego a la iglesia acá y no puedo caminar? How many of you see that sometimes I come to church Porque and I yo can't even walk? yo corrí demasiado, yo hice un ejercicio Because I walked too diferente much or did a different exercise, y los músculos empiezan a se esforzar, a se estirar. and the muscles begin to stretch, they begin to get Y stronger. es de esta manera que el músculo And crece. that's how muscle grows. Y la fe es de la misma manera. And the faith is the same way. Si tú solamente quieres cosas pequeñas, If you want small things, tú solamente estás ahí haciendo siempre lo mismo. then you're always just doing the same thing. Pero si tú quieres que tu fe But crezca, if you want your faith to tú grow, tienes que ejercitar. you need to Tú tienes que exercise hacer it. cosas que van más allá de You su need to do límite. things that are Tú that tienes are que creer realmente a further than Dios your para limit. algo más grande. You got to believe in something that God can do even further than what you believe. Es interesante como muchos creen, bueno, ni todos, ¿verdad? Pero algunos creen que Dios puede sanar un dolor de cabeza, It's very interesting that some people believe that, oh, God can heal a headache, pero no puede sanar un paralítico. but he can't heal a paralyzed man. Nuestra fe solamente alcanza para sanar un dolor de cabeza. Our faith is only sufficient enough to heal someone with a headache. Pero algunos ni para el dolor de cabeza no creen. But some people don't even believe that God can heal a headache. El primer dolorcito que siente en la The cabeza, first little pain that they feel in the head, ya están buscando las medicinas. they're already looking for medicine. ¿Dónde estás? Where is it? ¿Verdad? Right? Tenemos que ejercitar. We need to exercise. Y era eso lo que Jesús estaba enseñando. Jesús And that's empezó, what Jesus is showing. Jesús God- empezó a declarar la palabra sobre la vida de Jesus ellos. began to declare the word into their lives. Porque en Romanos capítulo 10, Because in Romans chapter 10, versículo 17, verse 17, Romanos 10, Romans 10, versículo 17. verse 17. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje
Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard by the thought, through the word of Christ. Escuchen esto. Listen to this. Los apóstoles preguntaron, Señor, The apostles asked, Lord, aumenta nuestra fe. Increase our faith. Y ellos dijeron, y Jesús empieza ahora a hablar el mensaje, a hablar la palabra. And Jesus begins to say the word. Entonces, Speak the word. ¿por qué? Porque la fe viene al oír. Why? Because faith comes by hearing, El oír el mensaje de Cristo. and hearing the word of God. Por esto, iglesia, si tú quieres que tu fe aumente, That's why, church, if you want your faith to increase, escuche la palabra, lea la Listen to palabra, the word, read escuche the el word. mensaje, venga a la iglesia. come to church, read the word. ¿Por qué los milagros no suceden? ¿Por qué Why milagros no don't suceden en miracles su happen? vida? Why don't miracles happen in your life? No hay fe. There's no faith. No hay fe para negociar en el There's no reino. faith to be negotiated in the kingdom. Viene a la iglesia una vez a cada 6 You meses. come to church once every 6 months. Ay, yo no sé por qué no tengo fe. No, I don't know why I don't have any faith. Tu fe está atrofiada. Your faith is already stuck. Tienes que empezar a trabajar de nuevo esta fe. You got to exercise that faith again. Y esta fe se trabaja justamente escuchando la And palabra. that faith works by hearing and hearing and hearing the word of Cuando God. estés desanimado, Don't be discouraged. cuando tú estás desanimado, When you are discouraged, cuando tú estás queriendo venir una depresión sobre su vida, when there's a depression coming over your life, cuando estás queriendo venir una enfermedad, when an illness cuando is estás coming, pasando una situación que parece que no hay solución, when you're going through a situation that it seems like there's no solution, no piense en el problema. don't listen. Agarre la don't pay attention to palabra the de problem. Dios. Get the word of God. Empieza a leer la palabra, Begin to read porque the la word. palabra te va a levantar tu fe. Because the word will Y tú give vas you a a saber que stronger tú vas a faith. poder caminar sobre este And you're going problema. to know that you can walk over this problem. Pero muchos están solamente pensando en el But many people are problema. only thinking about the problem. La mujer con el flujo de sangre, The woman with the bleeding, ella por varios años for many years, estuvo pensando en el problema. she was thinking about the problem. Estuvo en el doctor, She was going to doctors. estuvo en este lugar, She was going to other a places. este otro, Oh, to this gastó other todo place. lo que She tenía. spent everything that she had. Pero cuando ella escuchó de Jesús, But when she heard cuando ella Jesus, empezó a escuchar lo que Jesús when hacía, she began to hear what ella Jesus was empezó a doing, pensar el contrario. she began to Ella think empezó a decir, contrary. si yo tan solamente she lo began to toco, think, oh, if I just touch yo him, ya soy sana. I'm going to be healed. Si yo tan solamente lo toco, If I just touch him, yo soy sana. I'm healed. Fue lo que sucedió. That's what happened. Entonces agarre la palabra. So get the faith, get Empiece the a word. amar la palabra de Dios. Begin to love the Lea word. la palabra de Dios. Read the word. Escuche la palabra de Dios Hear the word of constantemente. God constantly. ¿Por qué? Why? Así tu fe empieza a aumentar. Because that's how your faith Así tu fe increases. empieza a aumentar sobre tu That's para how your faith increases la so you can. solución del problema en tu casa. So that's the solution of the problem in your home. Es la fe. It's faith. Para Dios For God, todo es posible. anything is possible. Es como cuando Jesús preguntó para el hombre, It's like when Jesus asked the man, ¿cómo se lo puedo? what do you mean, can I? ¿Cómo se lo puedo hacerte salirte de este problema? What do you mean, can I help you get out of this problem? Esta deuda que tienes This debt that you have, no es nada. it's nothing. Yo soy el dueño del oro y la plata. I am the owner of the silver and gold. Esta enfermedad que tienes, That sickness that you have, are you here with me? ¿están aquí conmigo? El problema que está teniendo en su matrimonio, The problem that you're having in your marriage, todo lo puedo. I can do anything. Pero tienes que traer la fe. But you need to bring this faith. Empieza a ejercitar su fe. Begin to exercise your Entonces faith. yo aumento mi fe And so I increase my faith escuchando la palabra. by listening the word. Entonces por eso es importante estar siempre en la iglesia. That's why it's always important to come to church. ¿Cómo es interesante? How interesting it is A veces la persona no viene a la iglesia. that sometimes people don't come to church Y estaba preocupado, ¿por qué no vine a la iglesia? and they say, oh, I was worried. Why aren't you coming to church? Ah, porque estaba enfermo. Oh, it's because I was sick. Era el mejor momento para venir a la That's the iglesia. best moment for you to come to church. Para escuchar la To palabra. listen to the word. Para que la fe pudiera So crecer. that your faith can grow. Muchos no vienen a la iglesia Many people don't come por to church esto de Because problema. of this and a problem and this.
Y es el momento donde más deberíamos estar That's escuchando the la moment where palabra. you need to be hearing the word of God the most. La oración nos ayuda, es donde trabajamos para adquirir más fe. Prayer is what helps us acquire more faith. ¿Por qué la oración? Why prayer? Porque la oración es la comunión con Because Dios. prayer is a communion Es with cuando yo God. tengo este relacionamiento con Is that when Dios. you have that relationship with Y God? cuando Dios empieza a venir cerca de mí. And when God comes Entonces yo closer to you, entiendo que realmente todo es posible. so that's when you understand that really everything is possible. Hace varios, yo creo que un año atrás, yo platiqué una ilustración que me encanta. It's been a year, I think, since I've talked about an illustration that I like. Pero se va mucho con este pasaje de lo que estamos hablando. But it goes very fittingly with this passage that I'm reading. Habla que un muchacho, It's about a boy, un niño a kid, de 6 años de edad, that's 6 years old. el padre empieza a enseñar de Dios The father begins to teach him about God, y empieza a venir algunas dudas, es un niño. and the kid begins to have some doubts. He's a kid. Entonces llega un momento, And so it gets to a moment el niño con muchas dudas, that the kid with a bunch of questions habla así para el padre: says to the father, Padre, Dad, ¿cuál es el tamaño de Dios? what's the size of God? ¿Cuál es el tamaño de Dios? What's the size of God? El padre por un momento lo miró. The father looks at him for a moment. Ven acá, hijo. Come here, son. Agarró el hijo, He gets his son. vivía cerca del aeropuerto. They live close to the airport. Entonces miró para arriba así And so they looked up, y había algunos aviones pasando. and there were some airplanes passing by. Y él así, And he ¿cuál es el says, tamaño de este avión? what's the size of that airplane? Ah, es bien chiquito, padre. It's really small, Dad. Porque el niño lo miró, lo hizo así como el avión iba Because he looked pasando. up and he measured it with Ay, his fingers. es bien pequeño. It's really small. Pasaron algunos días, Some days went el by. padre no contestó al hijo el tamaño de Dios. The dad didn't answer how big God is. Y él logró hablar con una persona que trabajaba en el aeropuerto. And he was able to speak to somebody that worked at the airport. Entonces consiguió una entrada para entrar allá donde llegaba, donde se parqueaban los aviones. And they were able to go there where the gates were, where the planes were. Entonces él lleva a su niño allá And so he takes his son with him. y había acabado de parquear un avión Airbus An 380. Airbus Airbus big 308. 308 was just landed. Entonces estaba allá parqueado. And so it was there. Entonces el padre llega allá con el niño And so the father gets there with y his él son dice, hijo, ¿cuál es el tamaño del avión? and says, what's the size of the plane? Es muy grande, papá. It's really big, Es Dad. muy It's really, grande. really big. Así es Dios. And he says that's how God is. Cuando tú estás lejos de Dios, When you're far away from tú God, vas a ver Dios muy pequeño. you're going to see God is very Pero small. cuando Dios está cerca de ti, But when God is close to Dios you, es un Dios muy God is a grande. great God. Así es nuestra fe. That's how our faith is. Si nosotros estamos lejos de Dios, If we're far away from God, nuestra fe es muy pequeña. our faith is very Porque small. no vemos Dios como un Dios poderoso. Because we don't see God as No a powerful vemos a God. Dios como un Dios We grande. don't see God as a Pero great ahora cuando God. yo tengo comunión con But when Dios, you have communion with yo God, oro, you yo pray. estoy en su You're presencia, in His Él se presence. empieza a acercar a mí. And he begins to get closer Entonces to yo you. veo cuán grande es mi Dios. That's when you're able to see how great Y God para is. mí Dios, And for my God, todo es posible. anything is possible. Todo es posible Anything para is mi possible Dios. for my God. Pero es de esta manera que nosotros aumentamos But nuestra it's in fe. that way that we're able to increase our faith. Entonces yo aumento mi fe. And so my faith increases Cuando yo estoy escuchando la palabra, estoy escuchando el mensaje. when I'm listening to the word, when I'm Y listening cuando to yo empiezo messages, también a orar, cuando yo empiezo a tener esta comunión con Él, and when I pray, when I have this communion with Him. empezamos ahora a adquirir más monedas. We then acquire more of the currency. Yo podría I can decir muchos testimonios give many testimonies de ver cómo Dios hace grandes cosas así, aún en la vida de mis hijos. of seeing how God does great things, even Yo in the lives of my enseñé a children. mis hijos a creer en I Dios. taught my children how to believe Cuando in God. necesitan de algo, When they need en vez something, de hablar solamente a mí, instead of just talking to me, a orar y hablar con it's Dios. about praying to Porque es de God. esta manera que la fe vas a crecer. Because it's in that way that your faith Muchos no creen, increases. como hablé, que Dios puede bendecirte Many financieramente. people don't believe that No, God can no, bless no you creen que Dios te financially, puede sanar. that God can heal you. No creen que Dios
Dios puede ayudarte en la situación que estás They don't pasando, believe that God can help you in the situation that porque you're la going fe through. no está siendo Because our ejercitada. faith isn't being exercised. Pero nosotros tenemos que poner esta fe en But we práctica. need to put that faith in practice. Empezar a ejercitar lo poquito que tenemos. We need to exercise it with the little that we Empezar a have. creer en las cosas pequeñas. Begin to believe in the little things. Cuando yo empecé, yo dejé mi trabajo When I started, I left my job. y empecé full time in the ministry, o tiempo completo en el And I ministerio, did full time in the ministry sin ganar dinero. without getting any money. Al principio eran cosas In pequeñas. the beginning, it was small things. En principio era para sostener mi In the familia. beginning, it was sustaining my family. Y yo empiezo a ver la bendición de Dios llegando sin And I yo saw hablar the nada blessing- para nadie. And I saw the blessing of God coming even though I wasn't speaking to others. Escuchen esto, Listen to this. y principalmente en la área financiera, por eso quiero hablar Especially esto. in the financial area. That's why I want to speak about this. Manipulación no es fe. Manipulation. Manipulation isn't faith. Un ejemplo, An example. tú necesitas un zapato. You need shoes. Ah, hermano, qué zapato bonito. Oh, brother, those are really nice Como shoes. quisiera tener un de este. I wish I could have shoes like those. Ojalá un día Dios me bendice con un Maybe one zapato day de God este. can bless me No, with lo those que tú shoes. estás haciendo, tú estás manipulando a No, una because persona a what you're doing is regalarte. manipulating somebody to give you shoes. And I hate that. Y no me gusta esto. Esto no es fe. That's not faith. Fe es tu creer que Dios es lo que te va a regalar. Faith is believing that God is going to give you that. Fe es creer que va a venir de lugares que tú no imaginas. Faith is believing that it's going to come from places that you can't even imagine. Y tenemos que empezar en las cosas pequeñas. And we need to start with the small things. Enseña a sus hijos a creer en Dios. Show your kids how to believe in God. Enseña a sus hijos a tener fe en Show las your cosas kids how to have pequeñas. faith in the small Para que things. cuando él crezca, So that when they grow él up, pueda realmente creer para las cosas grandes they también. can truly believe in the bigger things too. El pasaje que yo empecé leyendo The passage that I began reading en esta predicación fue de Mateo capítulo 6. in this preaching was about Matthew chapter 6. Cuando Jesús habla, no te preocupes, no te afanado con esto otro, con esto otro. Where Jesus says, don't worry about these things. Y Jesús habla esto para ellos. And Jesus says this to them. Hombres de poca fe. Men of little faith. De nuevo, los llama de He poca says it fe. again, he calls them men of little faith. Pero en Mateo 6:33 él le dice, But in Matthew 6:33 it says, pero buscad en primer lugar but seek first el reino de Dios the kingdom of heaven y su justicia. and its justice, Y todas las cosas le serán and añadidas. all things will be added. Todas las cosas. All things. Estos hombres These men que fueron constantemente llamados de hombres de poca that were fe, constantly called men of little faith. llegó en un tiempo It got to a moment que la sombra por donde tocaba a hombres enfermos, where their shadows that touched sick men, los hombres eran sanados. they were healed. ¿Por qué? Why? Porque la fe creció. Because their faith La grew. fe aumentó. Their faith Hay increased. esperanza para tu vida. There's hope Hay in your esperanza para mi There's vida. hope in my Tenemos que realmente buscar más. We need to truly seek Buscar for el more. reino de Dios. Seek more of the Decir, kingdom. el reino venga. And say, the kingdom come. Póngase de pie en su lugar. Please stand where you are. Dios quiere God wants usar tu vida to use your life para establecer el reino de Él aquí en la to tierra. establish his kingdom here on earth. Pero primero tú tienes que entender que el reino ya está en ti. But first you need to understand that the kingdom is already in Tú you. eres un ciudadano del reino. You are a citizen Tú of the ya kingdom. sabes ahora cómo se maneja en el You reino. already know how to manage Y yourself ahora in tú this kingdom. sabes cómo realmente vas a actuar en cada situación Now que you vas a know how to suceder o act que in va a every venir. situation that you go through that will come. Se recuerden esto. Remember this. El apóstol Pablo dijo, The Apostle Paul said, vivimos por fe, we live through faith, no por vista. not by sight. Pare de vivir por lo que tú estás viendo Stop living through what you can see y empieza a ver por la fe de lo que Dios quiere hacer and en tu begin to vida. see with the faith that God wants to do in your life. Dios quiere usarte. God wants to use you. Dios quiere usarte. God wants to No use you. solamente para beneficios tuyos, Not for beneficios your- propios, Not just for your own benefits, pero quiere usar para hacer grandes but cosas. He wants to use you to do great things. Con los ojos cerrados, With your eyes yo closed. quisiera invitar el grupo de alabanza que pase aquí a frente. I want to ask for the worship team to come up.
Y vamos a cantar una vez más, venga su reino. And we're going to sing once again, your kingdom come. Y yo quiero que ustedes realmente empiecen a declarar que tú eres un ciudadano del reino. And I want everyone to start saying that declaring that you are a citizen of Y the kingdom. principalmente ahora que tú tienes la moneda del reino, And especially now that you have the currency of the kingdom, tú vas a usar esta moneda. and you're going to use this currency. Yo no sé lo que tú estás necesitando. I don't know what you're in necessity of. Jesús no sabía el problema de la mujer de flujo de sangre. God didn't know the problem of the woman with the Pero bleeding. ella llegó hasta Jesús con la moneda. But she got to Jesus with the currency, Llegó con la cantidad correcta. with the correct currency, Y la sanidad vino sobre la vida de ella. and the healing came over her Y yo life. sé que sanidades van a empezar a ocurrir en este And I lugar. know that healings will begin to Milagros occur. van a empezar a ocurrir. Miracles will begin to occur. Los cielos se va a abrir. Heavens will open Porque tú estás veniendo con fe. because you're coming with faith. Entonces empiece ahora a orar. And so begin now to pray. Empieza ahora a aumentar o Begin now to increase su fe a través de ese relacionamiento con Dios. your faith with this relationship with God. Si tú estás lejos de Él, If you're far from God, tu fe va a estar muy pequeña. your faith is going to be very small. Tú vas a ver Dios muy pequeño. You're going to see God as very small. Tú vas a ver a Dios como un incapacitado que no puede hacer nada. You're going to see God as incapacitated and unable to help you. Pero mientras tú te acercas ahora a Él en But oración, while you get closer to Him through prayer, mientras tú te acercas a Él ahora teniendo esta comunión, while you get closer to Him by having this communion, tu fe vas a empezar a crecer. your faith will begin to increase. Tú vas a empezar a ver ahora los problemas pequeños y tú vas a ver Dios muy grande. You will now see the problems become little and God being great. Necesitamos de una iglesia que entienda el reino, We need a church that understands the kingdom, que viva el reino aquí en la tierra. that lives the kingdom here on earth. Te adoramos, Dios. Establecemos el reino, Señor We amado, establish aquí en your este kingdom lugar, in this place con la adoración del reino, with worship, con cánticos espirituales, songs, con músicas del reino. with music of the kingdom. El cielo, declare your kingdom coming here. Venga tu reino en este lugar.